Buenas noches, mi nombre es Candelaria Aguilar Rodas. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Nutrición Aplicada. A continuación les voy a presentar un tema muy importante, las cuales son las cantidades y tipos de alimentos que debe de contener la alimentación para los adultos mayores en la residencia Villa Azul. El objetivo de esta actividad es ayudar a proporcionar una alimentación completa, equilibrada, variada, inocua y suficiente en los adultos mayores que residen en esta residencia, especialista en sus cuidados. Asimismo, ayudar por medio de esta alimentación completa a evitar complicaciones en algunos de ellos en relación a las enfermedades que padecen, ya que esta alimentación es baja en grasas, sodio, azúcares y colesterol. Por lo tanto, ayudará a pacientes con diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca e incluso nos ayudará en residentes sanos. Sabemos que los adultos mayores hoy en día tienen una expectativa de vida más alta que en décadas anteriores, por lo que es fundamental cuidar su alimentación con una correcta nutrición y así evitar que desarrollen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes y obesidad. En casos de tenerlas, podemos aminorar sus efectos y mantenerlas controladas con una alimentación saludable que además disminuirá el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer y otras enfermedades degenerativas. Los adultos mayores, los adultos mayores de 60 años deben de consumir un total de 1950 a 2000 kilocalorías, proveniente de los diferentes grupos de alimentos, por medio de una distribución adecuada a sus requerimientos nutricionales y energéticos. En base a lo anterior, presento una alimentación de 2000 kilocalorías distribuidas en 3 tiempos de comida. Asimismo, se hizo este plan para cuidar al residente de la institución que se encuentre en un estado de buena sanidad, así como con problemas de obesidad y entre otras patologías. Se hizo tomando en cuenta que esta alimentación estuviera baja en sodio, grasas y azúcares. Por medio de esta plática se pretende que se realicen varios puntos, los cuales son el proporcionar una alimentación completa, equilibrada, variada, inocua y suficiente en los adultos mayores que residen en esta residencia, especialista en sus cuidados, que los menús se realicen correctamente, llevando estos una distribución variada y equilibrada de los alimentos requeridos para un adulto mayor. Prevenir las deficiencias nutricionales por medio de la correcta alimentación, así como cubrir los requerimientos energéticos y nutricionales diarios en el adulto mayor por medio de la alimentación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como pueden ver, aquí en esta tablita está una distribución de alimentos equivalentes. Vamos a llevar a cabo en la alimentación de los adultos mayores, por ejemplo, vamos a hacer una distribución entre todo esto que se presenta aquí, lo vamos a hacer la distribución entre el desayuno, la comida y la cena. Esto cubre las 2000 kilocalorías. Así que de verduras serían 5 raciones de verduras, 4 raciones de fruta, 6 raciones de cereales sin grasa, una ración de cereales con grasa, leguminosas, una ración, alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa serían 3 raciones, alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa serían 3 raciones, leche entera 2 raciones, aceites sin proteínas 4 raciones, aceite con proteínas 2,5 de raciones y azúcares sin grasa una ración. Aquí, ¿por qué ponemos cereales con grasa? Porque ellos están acostumbrados todos los días, ya sea a comerse un pan o su postre que se les da en la hora de la comida. Y en relación al azúcar sin grasa, ellos consumen gelatina o consumen agua de sabor, endulzada obviamente con azúcar. Ahora bien, la distribución de tiempos de comida de la tabla anterior la vamos a hacer de la siguiente manera. Desayuno, comida y cena. Son 3 tiempos de comida. Vamos a dividir esos alimentos entre el desayuno, la comida y cena.
¿Cómo lo vamos a hacer? En el desayuno van a consumir dos verduras, en la comida dos verduras y en la cena uno. La fruta, dos frutas en el desayuno, una en la comida y una en la cena. Cereales sin grasa, dos en el desayuno, dos raciones en la comida y dos raciones en la cena. Cereales con grasa sería media ración en el desayuno, que vendría siendo un pan pequeño, y en la comida media ración, que vendría siendo su postre. Acostumbran a darle pastel o entre otros que contengan carbohidratos con cereales con grasa, obviamente. Leguminosas, media en el desayuno y media ración en la comida. Y así vamos a ir sucesivamente con los siguientes alimentos. Aquí les presento el plato del bien comer. ¿Por qué se los presento? Porque hay una distribución de alimentos en los cuales las cantidades que debemos de consumir, por ejemplo, en las verduras y frutas debemos de consumir muchas verduras y frutas. Pocos alimentos de origen animal, hay que combinar las leguminosas con los cereales. Ahora, como pueden ver, les presento viene siendo como especie de plato en donde hice las divisiones de los alimentos correspondiente a cada tiempo de comida. Un ejemplo de esto es el desayuno. En el primer lugar están las verduras. ¿Cuántas verduras van a comer en el desayuno? Dos raciones. ¿Cuántas raciones de fruta van a comer en el desayuno? Dos raciones de cereales sin grasa, media ración de cereales con grasa, tres proteínas de origen animal, media leguminosa, un vaso de leche entera o semidescremada o lácteos, que vienen siendo proteínas saludables. También les puse que deben de consumir una ración de grasas en el desayuno. Ahora en la comida. En la comida igual, son dos raciones de verduras, dos raciones de verdura, una ración de fruta, dos raciones de cereales sin grasa, media ración de cereales con grasa, dos proteínas de origen animal y una ración de leguminosas. En la comida vamos a agregarle tres raciones de grasa y dos cucharaditas de azúcar. Perdón. Ahora en la cena. ¿Qué vamos a hacer en la cena? En la cena le corresponde una ración de verduras, una ración de frutas, dos raciones de cereales sin grasa, una ración de proteína de origen animal y un vaso de leche entera o semidescremada y una y media ración de grasa, una y media cucharadita de grasa. Aquí les presento un ejemplo de la distribución de cómo vamos a realizar esa distribución. El ejemplo es de la comida. ¿Cuántas raciones de verdura tenemos que consumir en la verdura? Como pueden ver, estas son las dos raciones de verdura. Es la cantidad que deben de consumir el adulto mayor a la hora de la comida. Ya sea verduras cocidas o ya sea verduras crudas o una combinación de ambas. Ahora, media ración de leguminosas. Aquí les presento la media ración de leguminosa. Una ración de fruta. Veo que ellos no consumen fruta a la hora de la comida, pero la fruta se sustituye con el agua de sabor que viene siendo de fruta, obviamente. Y aquí se le va a agregar la cucharada y media de azúcar. Aquí les presento las dos raciones de proteína de origen animal, que vendrían siendo lo de dos raciones, lo de la medida de mi palma de mi mano, pero en dos porciones, en dos raciones, perdón. Y les presento las dos raciones de cereales sin grasa. ¿Cuáles son? Podría ser dos tortillas, podría ser un bolillo, podría ser una ración de arroz y una tortilla. Lo importante de aquí es estar jugando con los alimentos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Les presento una tabla en la cual nos indica qué tipos de alimentos debemos de proporcionarles a los adultos mayores que están dentro del plato del bien comer. Como por ejemplo, una rebanada de pan integral en lugar de la tortilla, una taza de pasta en lugar del arroz y así sucesivamente. Y en el cereal con grasa
podríamos darle, en lugar de una rebanada de pastel, que por cierto no mencioné la media ración de cereal con grasa, que vendría siendo su postre. Aquí lo podemos presentar como media barra de frutas con avena y fresas o dos galletas Oreo, etcétera. Cualquiera de los que están ahí dentro del- de la lista. Ahora, las leguminosas. También les presento la lista del tipo de leguminosas que pueden consumir. En este apartado es de acuerdo a si ellos no son alérgicos a algún alimento. Hay que cuidar eso también en cuestión de la alergia. Ahora, las verduras, les presento la lista de las verduras que se consumen normalmente en el hogar. No son verduras o no son alimentos que sean imposibles de encontrar. En las frutas, de la misma manera, se puede utilizar frutas de temporada, obviamente. En los lácteos, en los lácteos aquí están las medidas, igual de la misma manera que los otros grupos de alimentos, las medidas y las cantidades. Las carnes y proteínas de origen animal, de la misma manera, la lista de todos los alimentos que podemos consumir diariamente en una distribución correcta. El azúcar. El azúcar aquí también le podemos dar 2 cucharadas de azúcar dependiendo las cantidades que le corresponda dentro de sus requerimientos nutricionales y dentro de las 2000 kilocalorías, obviamente. Las grasas, ¿qué tipo de grasas? Aquí se las presento la lista. Aquí les presento una medida sencilla de las medidas de los alimentos, del cómo podemos hacer. Por ejemplo, una fruta entera es igual a una pelota de tenis. Vamos a consumir una fruta entera, una manzana o una naranja. Eh, el, el puño, nuestro puño, vendría siendo lo de un equivalente de fruta. 2 puños vendría siendo lo de un equivalente de verduras. Y así sucesivamente con todos los alimentos. Las recomendaciones para la elaboración de los menús en adultos mayores es que se deben de tomar en cuenta sus características fisiológicas y preferencias de los adultos mayores. Ofrecer 3 comidas al día. Procurar que la comida sea apetitosa, de fácil consumo y digestión, a base de los alimentos de calidad. Incluir en la dieta frutas, hortalizas y pescados para asegurar el aporte de vitaminas, minerales, fibra y ácidos grasos. Al elaborar un menú es necesario tener en consideración aspectos como textura, color, condimentación, limpieza, higiene, presentación y cuidar siempre de preparar una dieta con todos los nutrientes necesarios. También es importante cuidar mucho la presentación al momento de servirles a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque, como se dice, de la vista nace el amor. Así es en la alimentación. Hay frutas y vegetales como la guayaba, tomate, pepino, berenjena, calabaza que pueden ingerirse con cáscaras. Evitar comer en lo posible alimentos fritos. Es preferible prepararlos cocinados al vapor, horneados, asados o hervidos. De todas estas, como por último, utilizar agua fresca procedente de una fuente segura para cocinar y lavar los alimentos. Aquí tenemos que tener muchos cuidados en respecto a la higiene de los alimentos para no ocasionarles una enfermedad transmitida por alimentos a los adultos mayores. Asimismo, les presento la referencia bibliográficas de donde saqué toda esta información. Como pueden ver, es algo sencillo llevar una alimentación adecuada en los adultos mayores. Implementar un menú adecuado para ellos con 2000 kilocalorías. ¿Cómo podemos hacer eso? Con la presentación de las imágenes podemos guiarnos de las cantidades y cómo distribuir los alimentos, cómo jugar con los alimentos en un plato y darles una presentación adecuada que en lugar de despreciarlo sientan antojo por comérselo y se lo coman a gusto, obviamente, y siendo esto saludable y preparados con buena higiene. Muchas gracias, es todo. Les agradezco por escucharme.